Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:36. Estamos de regreso ya a esta mesa de trabajo y nos acompañan el economista Bernardo Acosta y el economista Carlos de la Torre. Les hemos planteado a ellos esto de las perspectivas económicas para el nuevo gobierno, el que será proclamado por el Consejo Nacional Electoral luego de culminados los escrutinios. Y antes de consultarles ya, quisiera que escuchen lo que el señor presidente Correa, el presidente saliente, dice de cómo queda la economía. Esto fue lo que dijo el presidente Correa. Entonces yo el 24 de mayo entregaré una economía en crecimiento y estabilizada. Y estabilizar significa sin grandes desequilibrios. Entonces eso se traduce en grandes déficits y gran coeficiente de deuda. ¿Dónde está el gran coeficiente de deuda? Tenemos 28%, Estados Unidos tiene 100%. ¿Dónde está? Pero como la gente no sabe, y algunas veces en la vida, en la política son más importantes percepciones que realidades, nos asustan, ¿no? Y en verdad el mayor peligro para el país está en el sector externo. Por la dolarización, no tenemos tipo de cambio, cómo respondemos a la depreciación colombiana. Pero como eso va contra su ideología, porque están a favor del libre comercio, el sálvese quien pueda, no dicen del desequilibrio externo, sino del desequilibrio fiscal, porque es el fundamentalismo neoliberal, gasto público. Todo hay que privatizar, no hay que tener escuelas, no hay que tener centros de salud. Cuando ustedes escuchen a esa gente, sepan que no está hablando de un economista, está hablando de un ideólogo mediocre además. Si hay un problema en Ecuador es el desequilibrio externo, por eso es que hemos cuidado tanto el sector externo con políticas comerciales como las salvaguardias. Pero la economía está estabilizada. Bueno, esta es, digamos, una parte de lo que podría decir el economista Correa, el resultado de 10 años de buen manejo de la economía. Está estabilizada, en crecimiento. Economista Carlos de la Torre, ¿esta apreciación del señor presidente, este resultado, es tan así o usted tiene alguna precisión que hacer? Y una cosa adicional que le diría es, en temas de la deuda, el cambio hacia el manual del Fondo Monetario Internacional le dio resultado al ponerle en 28%. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Bernardo. Bueno, un poco ampliando esta información que ha dado el presidente de la República, es importante entender a la economía ecuatoriana, en general a las economías, desde una perspectiva dinámica. No se puede simplemente hacer una reflexión sobre la base de una fotografía en un momento dado. Es decir, tenemos que entender que las cifras actuales, que ya voy a enumerar algunas más, se dan en un contexto en que la economía está saliendo de un proceso recesivo muy importante, que estuvo presente al menos hasta el primer semestre del año anterior. Entonces, en ese sentido, si bien hay un endeudamiento externo del Ecuador de más del 20%, en términos de la deuda pública total, desde la perspectiva consolidada, es decir, siguiendo el manual del Fondo Monetario, estamos todavía por debajo del 30% cuando la deuda completa es 28%, cuando la deuda total sin la consolidación está en el orden del 40%. En términos comparativos es cierto, es decir, estamos bastante por debajo de los niveles de deuda de otros países de la región y no se diga de economías desarrolladas. Entonces, desde esa perspectiva, no se puede hablar de un sobreendeudamiento, pero no es solamente importante el nivel. También es importante la sostenibilidad, que también existen datos clarísimos. Nuestra sostenibilidad de la deuda es de aproximadamente el 3.1% del PIB, que comparado con esa variable en el 2006 estamos un poco por debajo. Pero no hay que olvidar que efectivamente la economía... Si estamos un poco por debajo, resulta que los 10 años no fueron buenos. No, es que hay que con el mayor ingreso petrolero. Es que es después de una situación de recesión, es decir, si es que no hubiese habido la recesión, evidentemente estos indicadores fueran mucho mejores. ¿Por qué? Porque el endeudamiento fuerte al que tuvo que acudir el gobierno se da precisamente en el marco del periodo recesivo, y ahí es donde hay que
analizar un poco más qué es lo que sucede con ese endeudamiento principalmente. Yo creo que debe ser una preocupación el tema de los bonos soberanos. Si bien en este momento no ejercen una presión importante, pero en el momento de sus vencimientos que empiezan en 2021, vamos a tener que hacer los pagos de ese capital y el Ecuador va a tener que estar preparado. Entonces hay que poner una... Pero entonces lo que se ha hecho es patear el tema resolución en el 2021, ¿o usted cree que eso era? Ahora viene ¿cuál hubiera sido la alternativa? Es decir, cruzarnos de brazos, no endeudarnos y dejar que la economía colapse todavía más allá, porque hay que entender que la economía ecuatoriana se mueve desde la participación del Estado, principalmente del gobierno central, a través de lo que se llama el multiplicador fiscal, porque si es que no fuese así, la caída de los precios del petróleo que afectaron los ingresos públicos no hubieran tenido mayor incidencia en la dinámica privada. Entonces ahí no habrá responsabilidad en cuanto a que todos los ingresos pasaron al presupuesto y no se diferenciaron como había antes hasta el 2007, es decir, estos ingresos van a ser extra presupuestarios y tienen un fondo. Esos fonditos no servían. Es que ahí también tenemos que analizar cuáles hubieran sido las alternativas. Es decir, es muy fácil decir, es que como no se ahorró, ya no existen los fondos, no existieron los recursos financieros que le permitan al gobierno... Y programar los ingresos petroleros. No, pero es que ahí hay que tener en cuenta cuál es la alternativa. Es decir, el momento en que se generan estos fondos, es decir, se genera un ahorro financiero, porque hay que distinguir, no solamente hay ahorro financiero, también la inversión pública es una forma y es la forma más importante de ahorro porque genera producción futura. Pero ¿qué es lo que sucede? Es un modelo que se basó en utilizar hasta el último recurso en esta lógica de una inversión pública y también de un gasto público que han dinamizado la economía, si no tampoco podríamos explicar cómo es que la economía creció a tasas tan importantes cuando el precio del petróleo estaba alto, y es la economía privada también. Es porque existe precisamente esa condición estructural de la economía ecuatoriana donde la participación del Estado y del gobierno central es importante en esa dinámica. Esa dinámica se restringe por la caída principalmente de los precios del petróleo, sumado a otros factores que también afectaron a la economía privada, y tenemos la recesión. Pero ¿cómo podemos salir de esa recesión? Pero entonces, si es que sí tenemos una recesión y no está la economía estabilizada, tuvimos la recesión, es decir, ¿usted creería que está saliendo? Pues los indicadores demuestran eso, ya el presidente ha indicado algunos de ellos, ya tenemos un crecimiento del PIB trimestral desde el tercer trimestre del 2016, ya es positivo. Tenemos una liquidez total de la economía de 45,000 millones de dólares. Ha crecido respecto del año 2015, ha crecido en 5,000 millones de dólares. Las especies monetarias en circulación, es decir, las monedas y billetes en poder del público nunca han alcanzado un nivel tan alto como el actual de 12,000 millones. Pero algunos que dicen que eso es porque no quieren sino tener, pues. Pero existe liquidez, es decir, Carlos, hay un contexto en el que si hay dificultades, es claro, hay dificultades, pero tampoco es una situación caótica. Bernardo, bienvenido, buenos días. Bueno, esta es una visión, un poco diríamos que el economista Carlos de la Torre nos está diciendo que casi tiene razón el presidente al decir que esto está en marcha. Reconoce obviamente algunos... ¿Qué podríamos decir que recibe el próximo gobernante? Una economía en marcha, en recuperación, que tiene problemas, sí, pero que no son desesperados. Bienvenido, buenos días, Bernardo. Buenos días, Francisco y Carlos, un gusto estar aquí. En primer lugar, quisiera referirme a un dato de las declaraciones del presidente de la República, ese 28% de deuda pública en relación al PIB. Uno de los problemas de esta administración ha sido la falta de transparencia y como consecuencia de la falta de transparencia, la falta de credibilidad en varias instituciones públicas. ¿Cómo puede ser que no haya ecuatoriano que sepa a ciencia cierta cuál es el monto de la deuda pública? Yo no sé quién en este país sabe cuál es el monto de la deuda pública, pero lo que sí sabemos es que no es del 28% del PIB. Hay 13.384 millones de deuda interna, hay 26.500 millones de deuda externa, si es que se suman los dos son 39.800 millones, mal contados 40.000 millones. El Banco Central le ha prestado al gobierno
5.800 millones, la semana pasada le prestó 500 millones más, 40.000 millones más 5.800 millones, ya estamos en 45.800 millones. No se conocen las ventas anticipadas de petróleo, se ha escuchado que el saldo está en torno a los 1.500 millones, a Schlumberger se le debe 1.100 millones, hay estos títulos del Banco Central y notas del SRI, que son papeles que comprometen los ingresos futuros del Estado. Hay la deuda del gobierno con el IES. Usted recordará que se dejó de pagar el 40% de los aportes a las pensiones jubilares, pero la ley estableció que el gobierno asumirá el pago. El momento que se requiere. Exactamente, de manera que se ha creado una obligación ahí. Y hay muchas otras cosas que no conocemos. Lo único que yo tengo, de lo que tengo certeza, es que no es del 28% del PIB. Acabo de hacer un conteo a mano alzada y estamos hablando alrededor del 50.000 millones de deuda pública en un PIB de 98.000 millones. ¿Pasaría el 50%? Sí. Yo diría pero en todo caso 28% si aplica, no es. Ya. Y si se aplica el manual, cosa que resultaba el manual del Fondo Monetario Internacional aplicado por el señor presidente Correa, si se aplica ese manual, y Carlos II dice, vean, en la aplicación semanal, sí es el 28%. Las obligaciones que tiene el gobierno, que las reconoció por si acaso durante 9 años de gobierno. En el año 2016 encontró que existía este artículo pequeñito en un manual las obligaciones que tiene el gobierno, los pagos que tiene que hacer, más allá de lo que digan estas leguleyadas casi, son aproximadamente 50.000 millones. Yeah. De lo que conocemos, uno de los problemas es que no conocemos. Yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero no tenemos derecho a tener nuestros propios datos. Los datos deberían ser transparentes para todos, para la base los mismos para todos. Todos deberíamos estar hablando sobre la base de los mismos datos. Y el presidente, en estas declaraciones, que habla de que deja una economía estable y en crecimiento, también incluye este dato del 28% del PIB. Usted me preguntaba, Francisco, ¿cómo está la economía? Yo anotaría al menos 3 temas. Yeah. Tenemos la necesidad, reconocida por el señor Lenín Moreno, de reperfilar la deuda pública. El mismo señor Moreno ha reconocido. Hay un problema de el gobierno incurrió en un endeudamiento muy agresivo, sobre todo a raíz del mediados del 2014, y eso, por supuesto, nos ha comprometido la liquidez del sector público. El año pasado ya el sector público gastó más en el servicio de la deuda que en el gasto salud y educación combinados. Yo creo que eso no desea ningún ecuatoriano. Y claro, tenemos que hacer una serie de pagos a corto plazo, porque el perfil 2021 nos acaba de recordar, Carlos. La deuda con China, para ponerlo así en términos generales, es a más del 7% de interés y toda la deuda a menos de 7 años plazo. Entonces hay que reperfilar la deuda, esa es una necesidad que tenemos. Hay que reducir el déficit fiscal de manera gradual. El año pasado el déficit fiscal fue del 8% del PIB. Esa es la economía estable y en crecimiento. Y es un déficit que ha venido de manera recurrente. El año anterior fue del 7%, del 5% el previo, etcétera. Son déficits sumamente elevados. Son déficits enormes en realidad. A veces se dice no se asusten del déficit si es que es financiable. Exactamente. ¿Cómo vamos a seguir financiando cuando el costo de la deuda es altísimo y es explosivo? Del 10% no es viable. Entonces tenemos que hacer un trabajo para solventar los problemas del costo de la deuda pública, para reducir gradualmente el déficit fiscal. Eso hay que hacerlo adecuadamente, pero cualquier economía sostenible debería tener gastos que se financian con los ingresos, y nuestros ingresos son insuficientes para el gasto que tiene el sector público. Y el otro problema que tenemos es que tenemos hay mucha desconfianza en la economía, y como consecuencia de ello nadie se atreve a invertir de manera adecuada. No hay apetito para invertir en este país. ¿Se siente que una paralización? ¿Estarán esperando que se consolide ya el nuevo gobierno? Yo creo que es momento de dar señales claras. Nadie conoce cuál es el equipo económico del futuro gobierno. Nadie conoce cuál es el plan económico del futuro gobierno. No hay señales claras, no sabemos qué es
lo primero que va a hacer, cuáles van a ser los primeros pasos. No sabemos cuál es el plan para los primeros 100 días de gobierno. No sabemos si es que hay un reconocimiento real de los problemas que enfrenta la economía, porque si es que no se reconocen los problemas, ¿cómo se los va a resolver? Entonces hay una serie de dudas que además tenemos que resolver. Por ejemplo, le voy a dar solo un par de preguntas nada más. ¿Qué van a privatizar? Si es que van a privatizar TAME, CNT, el Banco del Pacífico, los canales incautados, se van a concesionar pozos petroleros, campos mineros. Simplemente, ¿qué leyes van a reformar? ¿Van a hacer alguna reforma tributaria, alguna reforma laboral, alguna reforma del campo financiero? Privatización han dicho que no. Claro, pero hay una cantidad de dudas porque, además, Francisco, como usted sabe, una cosa es lo que uno dice en campaña y una cosa es la que dice una vez que se ha terminado la campaña, ¿no es cierto? Siempre. Siempre la diferencia está ahí, digamos. Por supuesto, es decir, vamos, le voy a dar un ejemplo. El señor Lasso dijo que iba a eliminar o reducir 14 impuestos. Francamente, creo que eso era inviable, al menos no de un plumazo, porque le desfinanciabas aún más al sector público. El señor Mauricio Pozo, una de las personas que mejor conoce la economía ecuatoriana, dijo que iba a subir los sueldos. Solo estoy simplemente diciendo esto para decir que en campaña siempre hay ofrecimientos que no son cumplibles, pero la campaña ha terminado. Ahora es momento de sentarnos a hablar sin el baratillo. Ahora sí vamos a hablar de cuáles son las propuestas concretas, y el señor Moreno se pasó hablando de subir el bono, de dar vivienda a todo el mundo y de una cantidad de ofrecimientos, pero ahora tenemos que lanzar un cable a tierra y ponernos a hablar sobre los desafíos reales que tiene esta economía, que no está en crecimiento ni está estable. Carlos, entonces, ¿qué le espera al próximo gobierno? De ser ya proclamado el señor licenciado Moreno, por ejemplo, estas preguntas y esto que no se ha podido discutir en campaña, ¿usted qué diría que deberían comenzar a hacer? Cualquiera que sea el resultado. El próximo gobierno, ¿cuáles son los retos esenciales? Comenzando por sincerar todos estos datos, ¿no? Bueno, precisamente un poco en relación al sinceramiento de datos, Bernardo ha dicho muy bien algunas cifras ya en relación a las obligaciones que tiene el gobierno. Y bueno, ha tenido acceso a esas cifras y hay otras que tal vez de este momento de forma directa no las tenemos, pero se las puede encontrar. Sino que ahí viene precisamente cómo se manejan esas cifras, es decir, existen metodologías, existen técnicas precisamente para poder identificar claramente los diferentes tramos de esas obligaciones, es decir, los contratos petroleros estos de venta anticipada no pueden sumarse a deuda externa. ¿Por qué? Porque es una obligación, efectivamente. Una obligación y hay que tener la plata para pagar. Pero está bien, es decir, se tiene que medir dentro de un cajón más grande que se llama obligaciones. Pero los estándares de comparación, en este caso de deuda pública o de deuda externa, se establece sobre la medición de lo que efectivamente se entiende y conceptualmente se entiende como deuda externa, sin quitar que el resto también sean obligaciones. Pues estamos precisamente... Entonces ahí le pregunto al profesor, ¿cuál es la diferencia entre obligación y deuda? Que no sea que me digan, no es deuda si tiene que pagar la luz. A ver. Yo le hago la siguiente pregunta. Si usted compra una tarjeta prepago para telefonía móvil, ¿usted le está prestando plata a la telefónica o está haciendo un pago anticipado por un servicio que va a recibir? Eso es muy diferente a que usted vaya a un banco y pida un crédito. Es decir, el crédito tiene una lógica, evidentemente hay una transferencia de recursos. Pero cuando yo le voy y le compro un servicio a la telefónica, no es lo mismo que yo le entregue parte de mi salario, ¿no es cierto? Digamos, que comprometa parte de mi salario porque que la telefónica me dé plata a mí. No, pero la telefónica está comprometiendo una entrega de un servicio futuro a cambio de un pago en ese momento. Pero eso es una transacción comercial ya. Exactamente, esas son las preventas petroleras. Pero no tengo que... No, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que recibe el país? Un adelanto por un petróleo que va a entregar en el futuro y recibirá la diferencia conforme pero ahí entregue. Estoy gastando la plata del futuro. Lo que usted haga con la plata es otra cosa, pero no es un concepto de un crédito convencional. Es una obligación que usted tiene de entregar el petróleo y la empresa que le compró también tiene la obligación de pagarle la diferencia. Es decir, es muy diferente a contratar un crédito, es muy diferente a colocar bonos soberanos. ¿Cómo resuelve? Bueno, hay todos los mecanismos de ajustes. Para lo que yo voy es que hay diferencias en los mecanismos que evidentemente generan obligaciones, pero no podemos sumar, como se dice popularmente, peras con manzanas. Es decir,
existen Hay diferencias, aunque las dos son frutas. Hay diferencias, exactamente. Entonces, ¿cómo se les agrupa? Es en función de elementos que permiten comparabilidad inclusive a nivel internacional. Entonces, no podemos satanizar ni decir que hay problema de transparencia cuando lo que se hace es manejar dentro de lo que corresponde a cada elemento, sin descartar y sin negar que son obligaciones. Son metodologías inclusive estandarizadas a nivel de organismos internacionales que nos permiten comparabilidad internacional y poder identificar cada uno de los diferentes instrumentos. Y repito, sin descartar de ninguna manera ni negar que son obligaciones, pero no se suman todas. Pero bueno, entrando ya a qué es lo que le espera al nuevo gobierno, tenemos que entender que todavía estamos en la fase de salida de una etapa de recesión. Eso va a implicar cierto manejo, ciertas medidas de política económica que no necesariamente van a ser las de mediano y largo plazo. Entonces ahí tenemos otros escenarios que vamos a tener que ir abordando. ¿Cuál es la preocupación que surge en estos primeros meses? Es claro que la intervención del gobierno en la economía es fundamental. Si no, no tendríamos, no se hubiera dado el boom que yo expliqué anteriormente cuando teníamos precios altos del petróleo, ni la recesión con los precios bajos del petróleo. ¿Qué es lo que va a implicar eso? ¿Sustituido por deuda? Ya, ahí está la necesidad de financiamiento. Hay una necesidad de financiamiento, efectivamente. Hay una necesidad y más bien una oportunidad de reperfilamiento de la deuda, que es clarísimo. Es decir, si tenemos una deuda que se contrató con un costo financiero elevado, ¿por qué? Porque nadie nos iba a prestar con intereses más bajos precisamente por la situación de la economía. Ahora, pero con el riesgo país más bajo, por supuesto, pero ahora con una economía que está vista desde afuera de otra manera. ¿El país ha crecido 5 puntos? Sí, pero está mucho más bajo que lo que era hace un año. Entonces, desde esa perspectiva, entonces tenemos una oportunidad de poder hacer un canje de deuda, que es importante. Pero ¿qué es lo que nos espera en el mediano y largo plazo? Que quizás ya debe empezar a analizarse y a comentarse. Yo creo que con las elecciones se están también evidenciando algunos problemas. ¿Qué pasa con las provincias de la sierra, especialmente la Sierra Centro? ¿Qué es lo que sucede? Ahí es donde están las comunidades indígenas, donde está la población más pobre del Ecuador. Y donde ha crecido más el desempleo. Y que exactamente, y precisamente donde no le favorecieron con su voto a Lenín Moreno. Más la crisis. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una población que vive de una agricultura de subsistencia y de determinados productos, que no es la agricultura de la costa, quizás, donde tenemos la agroexportación. Claro. Es otro tipo de agricultura que no ha recibido los beneficios adecuados. ¿Por qué? Porque el modelo que se aplicó en los últimos años fue un modelo que tuvo ciertas características en las que no encajaron otros espacios de la economía que no se mueven con la misma dinámica que se mueve, podríamos decir, unas formas de producción más hacia una lógica capitalista, podríamos decir. Es decir, esos espacios son los que quizás se beneficiaron en estos últimos 10 años, pero no ha habido esa capacidad de integración de esas economías pequeñísimas de subsistencia basadas en agricultura de productos de la sierra a esta dinámica que se generó en el resto del país. Eso es una tarea que tiene que enfrentarse. Bernardo, entonces aquí ya con esto, o sea, si hay problemas y hay que enfrentarlos de otra manera y hay que incluirlos, ¿cuáles serían esos? Son varios los problemas que tiene la economía ecuatoriana. En primer lugar, ya mencioné el problema fiscal. Tenemos un sector público absolutamente desfinanciado. Los gastos exceden de manera significativa los ingresos y hay que hacer algo al respecto, porque no se ha corregido el problema de fondo, que es una operación del sector público demasiado grande, quiero decir concretamente en términos técnicos, un gasto corriente excesivo, que nos cuesta muchísimo a los ciudadanos. Solo para graficar, el año pasado el gasto en sueldos y salarios del sector público fue cerca de 9.000 millones. Es una parte muy significativa de los impuestos que pagamos los ecuatorianos, lo que se destina solo al pago de sueldos y salarios para el sector público. El gobierno ha reducido de manera significativa el gasto de capital, en inversión, en obras públicas, pero claro, tampoco hay cómo crecer a futuro si es que no se invierte. Entonces hay que más bien reestructurar el gasto
reducir de manera gradual, planificada, ordenada el gasto corriente y tratar de incrementar o buscar métodos para concesionar, para generar alianzas, de manera que la inversión se mantenga en el país, y no solo la inversión de nuevas obras, sino la inversión para el mantenimiento de obras actuales. Hechas, ¿sí? Si usted le deja la carretera botada, va a haber baches, va a haber cosas así, o lo mismo con obras más importantes. Y además hay que terminar las obras. Hay estos 8 proyectos emblemáticos de las centrales hidroeléctricas. 2 se han terminado. No pueden quedar los 6 como obra gris, ahí a la espera de que algún momento haya platita. Hay que concluirlos. Entonces, un problema severo, digamos, de fondo que tiene la economía es el equilibrar las finanzas públicas. El otro problema concomitante es reperfilar la deuda, que ya lo mencionó Carlos, es una necesidad urgente. En eso estarían de acuerdo, sí, creo sin duda. Sí. El otro tema es que la economía ecuatoriana se ha vuelto sumamente cara. Este país es caro para vivir, todos lo sabemos, la gente que va a Ipiales y todos los que... la vida diaria es altamente cara, como dice. Pero asimismo es un país muy caro para producir. O sea, los costos laborales son significativamente más altos en el Ecuador que en Colombia o en Perú. Los costos de la energía. La energía eléctrica para el sector industrial se incrementó en 50% en apenas 2 años. En este marco de grandes inversiones, proyectos importantes, ¿cómo vamos a volvernos competitivos? ¿Qué empresas van a hacer más inversiones cuando su factura eléctrica mensual es 50% más alta de lo que era hace 2 años? El costo de los combustibles para el sector industrial también ha subido. Y podríamos seguir así con una serie de costos que demuestran que la economía es cara. Y claro, ¿quién quiere producir, quién quiere invertir en una economía que es cara? Además, y esto es muy importante, es que no hay señales claras, y creo que ese debería ser el primer paso que dé el próximo gobierno. Necesitamos señales claras respecto a qué van a hacer, cuáles son las prioridades que va a definir el próximo gobierno, y hay que despejar todas las nubes que nos impiden ver el horizonte. Hay mucha incertidumbre en este momento en la economía, y si es en un ambiente de incertidumbre, nadie se anima, no hay apetito para invertir, nadie se anima a participar. Claro, un cambio de gobierno siempre crea incertidumbre, no hay, digamos, hay dudas, hay sospechas, y claro, este es un cambio de gobierno particular, si es que se confirman los resultados. Sale el señor Correa después de 10 años de gobierno, y entra el señor Moreno, y después de haberle visto al señor Moreno en campaña, en el que llegó al país diciendo que él extendía la mano y que se abría el diálogo, pero el rato de dialogar no había señor Moreno. El rato de debatir no había señor Moreno. El rato de hablar de propuestas no había señor Moreno. Muchas veces no había señor Moreno, había otras personas de Alianza País, pero no el señor Moreno. Entonces quedan muchas dudas respecto a quién mismo va a gobernar este país y cómo lo va a hacer. Entonces creo que es momento de dar señales claras y decir, miren, esta es nuestra propuesta, una vez que ha concluido la campaña, esto vamos a hacer, estos son los pasos que vamos a dar. A los dos les voy a pedir como diríamos, un abreboca para quedar pendiente y comprometerles a un segundo punto, ya de incluso podríamos analizar lo que puedan venir o decirnos el futuro gobernante. ¿Cuál sería el mensaje este momento para los ecuatorianos, Carlos? Bueno, yo creo que en general y un poco tomando en cuenta la situación de estas últimas horas, yo creo que todos tenemos que tratar de ya sosegarnos, tenemos que buscar... pasar a la vida real. Sí, y dar la vuelta a esta página que ha sido complicada en nuestra historia y entender que todos a la final somos ecuatorianos, todos estamos en el mismo barco y hacia donde vaya, ese barco nos llevará a todos y tiene que ser a puerto seguro. Bernardo. El mensaje para nuestros futuros gobernantes y para nuestros conciudadanos sería que en los últimos años la economía se ha sustentado en el endeudamiento, más no en la producción. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, un sacrificio todos, empezando por los gobernantes y dirigido por ellos, pero además recae en cada uno de nosotros para hacer un ajuste, para efectivamente equilibrar esta economía, sanar la economía, sanar las cuentas públicas, dar señales claras, crear condiciones de confianza
Y de esa manera, haciendo un sacrificio temporal, vamos a generar condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos. Pero necesitamos en este momento señales claras y sacrificios de cada uno de las personas y las instituciones que componen esta sociedad. Yo quiero agradecer al economista Bernardo Acosta y al economista Carlos de la Torre, que, como digo, ha sido un pequeño abreboca de lo que puede pasar en economía. Ya les invitaremos y les comprometo para tratar en cambio ya por sectores, ¿no? Para ver qué está pasando en cada uno de los sectores. Si descubrimos en conjunto los datos con las técnicas de cada uno de ustedes, podemos así analizarlos. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias nuevamente.